Dicen que en Castilla y León se habla el mejor español. Si eso es cierto, sería muy inteligente aprovechar ese potencial para sacarle rentabilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca, donde se celebra hasta el próximo viernes el Congreso Internacional de Español en Castilla y León, un congreso organizado por la Junta de Castilla y León y por la Universidad de Salamanca. En estos 3 días se reúnen aquí más de 700 expertos de 43 países bajo un título muy sugerente: Innovación, Tecnología y Comunicación del Español. Poco se parece la enseñanza que se hacía hace una década con la que se hace ahora y con la que seguramente se hará dentro de unos años. De esos expertos, de esos 700 expertos, unos cuantos nos acompañan en este programa especial de Espacio Abierto, como es Mar Sancho. Muy buenas. Buenas tardes. La directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León. Por la parte que toca, ¿Castilla y León está preparada para recibir a todos esos estudiantes que llegan a perfeccionar el idioma? Castilla y León es un destino magnífico para la llegada de estudiantes extranjeros para estudiar español, y desde la Junta de Castilla y León se lleva ya muchos años trabajando en esa captación de estudiantes por una parte, y por otra también en el apoyo al sector, tanto en universidades como en escuelas destinadas a la enseñanza del español, que después acomoden, alberguen y sobre todo impartan ese buen español a los estudiantes que llegan de fuera. Prueba muy positiva de esa salud del español en Castilla y León es el hecho de este congreso, que es el que más participantes congrega a fecha de hoy en Europa, y buena prueba también de la apuesta habitual y pertinaz del Gobierno regional en el ámbito del español para extranjeros es la existencia de un ámbito específico vinculado al comisionado de la lengua española dentro de la propia Junta. José María Izquierdo, muy buenas. Buenas tardes. Presidente de la FIAPE, que es la Federación Internacional de Asociación de Profesores Españoles, y también es usted presidente de la FIAPE en concreto en Noruega. ¿Está de moda el español o nunca ha dejado de estarlo? Bueno, primero es de profesores de español, no de profesores españoles. En Noruega, realmente desde el 2006 es la primera lengua extranjera, es decir, el inglés es la segunda lengua y la primera lengua extranjera es el español, seguido del alemán y el francés. Es una lengua que, digamos, como producto se vende solo, es decir, hay un enorme interés tanto por el conocimiento del español, porque claro, le abre no solo la posibilidad al alumno de viajar a España, sino también a todo el continente americano y parte de África y hasta parte de Asia. Esos profesores que, como bien me ha corregido, pueden ser nativos, pueden ser españoles. ¿Recomiendan que uno de los mejores sitios para perfeccionar el español es Castilla y León dentro de España? Sí, evidentemente, porque además Castilla y León es una región autónoma increíblemente variada, es decir, desde la zona de Salamanca, de Zamora, León, hasta los otros territorios, ¿no? En Segovia, Soria, Burgos, etc. Y tiene un valor además histórico, es decir, las ciudades castellano-leonesas son unas ciudades históricas que resultan muy atractivas para el profesorado. Además, cuando se está tratando con alumnos de enseñanza media, muchas de esas ciudades tienen el tamaño ideal para poder soltar, por decirlo de alguna forma, a los niños, a los chavales, para que realicen la inmersión lingüística por las calles de las ciudades. También está con nosotros Agustín Yagüe, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que es el profesor titular de la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona y que durante esta mañana ha estado dando una conferencia sobre todo enfocada a las nuevas tecnologías y su aplicación. ¿Tanto ha cambiado la enseñanza en los últimos años del español? Yo creo que ha cambiado mucho, ha cambiado para bien y es normal, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el mundo. Aparecen cosas que no existían, hay youtubers ahora, hay drones, hay cosas que hace unos años ni imaginábamos, y eso también está pasando en la enseñanza en general y en la del español para extranjeros en particular. La visión ha sido un poquito de cuál es la reflexión que tenemos que hacer cuando un estudiante aprende una nueva lengua y cómo, en qué maneras nos puede ser útil la tecnología. Ese ha sido un poquito el
el ámbito que hemos señalado esta mañana. Luego profundizaremos, pero ¿aportan? Es decir, ¿ayudan? Digamos que pueden aportar. Pueden aportar. Vamos a ser modestos en este momento. Rafael Rodríguez Ponga, muy buenas. Muy buenas. Secretario general del Instituto Cervantes. Hablábamos antes que son como pequeñas embajadas por todo el mundo, no solamente por el idioma, sino por lo que ofrecen de España, de su patrimonio. Yo no sé si tienen cuantificado qué porcentaje de los estudiantes que pasan por el Instituto Cervantes, por todos los centros repartidos por el mundo, deciden venir a España en algún momento de sus estudios para ultimar, para perfeccionar. Pues mire, nosotros efectivamente, como dice que somos como unas embajadas. Bueno, es que en realidad lo somos. Es decir, el Cervantes es un organismo público del Estado que está adscrito al Ministerio de Exteriores y en el exterior está adscrito a las embajadas de España, precisamente porque forma parte de la acción exterior del Estado. Es una tarjeta de presentación de España como nación, como Estado, de otra manera, en este caso a través de la lengua y de la cultura. En el sentido amplio, podemos decir en plural, las lenguas y las culturas, reconociendo por tanto la diversidad cultural y lingüística de España. Y es verdad, muchos de los estudiantes que aprenden o que se acercan al Cervantes de alguna manera o piden información, pues después vienen a España para estudiar español o para perfeccionar su español. El cálculo, grosso modo, es que vienen a España cada año unos 200.000 estudiantes de español, y es decir, personas que visitan España, es lo que se llama el turismo idiomático, que vienen con la lengua como principal motivación. Muchos de ellos efectivamente vienen aquí, vienen a Castilla y León y vienen en concreto a Salamanca, porque aquí ha habido una apuesta muy clara, muy bien hecha, muy decidida por el español, por la lengua, por la cultura, como forma de atraer. Bueno, universidades, academias, restauración, hostelería, hay un gran negocio en torno al español, pero no solamente de esto se ha hablado en esta primera jornada, sino que también se ha tratado, como decíamos, las nuevas tecnologías y la aplicación que se puede hacer para mejorar la enseñanza. Les hacemos un resumen de lo que ha sido en sí esta jornada y lo que va a dar de sí en los próximos 2 días este Congreso Internacional de Español en Castilla y León. El 8% de la población mundial habla nuestro idioma. No parece mucho con el porcentaje, pero son casi 500 millones de personas. Por eso no hay que mirar al español como algo accesorio. Aquí en Castilla y León se mima este sector. Por ejemplo, en Salamanca se crearon las primeras escuelas privadas de español hace más de 80 años. Un sector con el que seguimos comprometidos y al que continuamos ofreciendo nuevas herramientas que colaboran en la consecución de un objetivo que debe ser común: convertir Castilla y León en una comunidad más pujante en materia de enseñanza y promoción de nuestro idioma. La gente viene no solo a aprender español, sino también a aprender la cultura española. Estamos hablando de que Castilla y León es rica en historia y rica en todo. Los ingleses podrán tener un idioma más universal, más útil, si me apuran, pero nosotros, los españoles, somos potencia mundial en memes, y eso, a la hora de aprender nuestro idioma, en Rusia, por ejemplo, parece que se valora mucho. De hecho, Liliana, la presidenta del Círculo Hispano de ese país, los utiliza a diario. Para interesar en el aula a esta misma generación joven, ya que provocan mucha risa desde el punto de vista didáctico, a mí me da mucho entusiasmo de que en español hay muchos memes. El ingenio irónico de los memes ayuda, no dejan de ser un recurso de las nuevas tecnologías. Precisamente de eso, de los avances tecnológicos, se está hablando mucho en este congreso. Uno tiene que seguir avanzando como va avanzando el mundo. Aún así, todavía se siguen utilizando métodos más tradicionales, como el cine en versión original. Y la música, una de las mejores embajadoras de nuestro idioma. Cantantes más internacionales como Alejandro Sanz, ¿no? Shakira, canciones más así pop. Que a veces yo me pongo a cantar con ellos, sí. A pesar de que la luna no brille. Aunque también se enseña en los países donde el español es idioma oficial. Yo soy hablante de quechua, pero enseño español como segunda lengua a niños quechualantes, que están adquiriendo el español como segunda lengua. De los 600 participantes de este congreso, los más numerosos son los estadounidenses. Hay muchos hispanohablantes en los Estados Unidos ahora, entonces sí hay más interés para los alumnos. Como yo estoy en la costa del este, hay muchos hispanos allí, así que se aplica mucho.
Muchos de los que lo han aprendido no tienen un certificado y por eso la Universidad de Salamanca, junto con el Instituto Cervantes y otras instituciones, han puesto en marcha el certificado SIELE para acreditar el nivel. Que nazcan más productos relativos al español en realidad es una ventaja porque lo que hace es ampliar la oferta de productos y servicios. Nuestro idioma tiene tirón y hay que aprovechar este patrimonio tan importante y del que por suerte somos propietarios. Bueno, muchos frentes abiertos. La Junta de Castilla y León, quien organiza este congreso, ¿cuál es el objetivo principal que busca con un congreso de estas características en el que hay más de 700 expertos de 40 países? Por una parte, poner a Castilla y León en ese panorama internacional de la enseñanza del español, aprovechando la presencia de todos los conferenciantes, como estábamos comentando, y además ligarlo a determinados temas de actualidad, precisamente en esa innovación que es uno de los parámetros que queremos imprimir de una manera aún superior a la que ya tienen a las escuelas de español en Castilla y León y a las universidades en Castilla y León. Pero no solo esa puesta en valor se realiza a través del programa académico, sino que el Congreso del Español cuenta con un apartado importante, significativo, vinculado más al ámbito comercial, donde contamos con una feria expositiva en la que principalmente empresas de Castilla y León están publicitando o están promocionando sus productos y servicios a ese número de congresistas que participan en este evento. Y junto a todo ello, además, queremos seguir poniendo en valor a Castilla y León a través de la generación de sector, de oferta. Esa demanda existe, es una demanda muy amplia a nivel mundial, pero nosotros queremos acometer el mayor número posible de la misma, teniendo un sector fuerte, desarrollado, que combina distintos ámbitos que van a ser de interés para el estudiante del español y que por ello tiene que ser un sector innovador, un sector diferencial y un sector que sigue en constante crecimiento a través de ese apartado de creación de empresas, de emprendimiento que abordamos por primera vez en este congreso. Vamos con los profesores. Yo no sé si utilizan todos los mismos métodos en todo el mundo para enseñar el español. Me imagino que puede que sea diferente. Lo que sí parece que coinciden es en el que el destino final también luego es España, antes o después, en el momento de estudiar español. Bueno, sí y no. Yo te voy a explicar. En primer lugar, el español no es patrimonio de España, el español es patrimonio de la humanidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, lo que es importante es que, por ejemplo, en los países europeos, normalmente el destino al final es bajar a España, ir a España para perfeccionar el idioma, para hacer una inmersión. En otros territorios o en otros países, para un norteamericano pues es más sencillo bajar a México, ¿no? O para un brasileño ir a la Argentina. Pero evidentemente hay una cosa que tiene Castilla y León que quizás en otros territorios no hay, y es la combinación de la modernidad del estado del español actual, de la península, de la utilización de nuevas tecnologías, de la utilización de unos recursos muy importantes con sus universidades, no solo Salamanca, sino las otras universidades también de Castilla y León, y al mismo tiempo, bueno, simplemente pasear por las calles de Salamanca es una lección de historia, no solo una lección de historia de la historia de España, sino de la historia de la lengua, simplemente viendo pues nombres de calles o monumentos, esculturas, pues por ejemplo la de Fray Luis, pues todo aquel que va a ver a Fray Luis para buscar la rana en la Puerta Plateresca, pues ya está haciendo una inmersión no solo en la cultura actual española, sino también en la cultura hispánica, es decir, en nuestra herencia desde los tiempos de Fray Luis, que además Fray Luis no era cualquier persona, es decir, como profesor era un profesor con un grado de eticidad y un grado de profesionalidad como profesor increíble, ¿no? ¿El Instituto Cervantes utiliza esta promoción que escuchamos para sus alumnos? A ver, el Instituto Cervantes se dedica a la promoción de la lengua, pero no solo promover la lengua de por sí, porque realmente el español, por su volumen demográfico, por el crecimiento demográfico que ha tenido, ha crecido en el mundo muy por encima de cualquier institución o de cualquier decisión política que se pueda haber tomado. El papel fundamental del Instituto Cervantes es el ser esa
tarjeta de presentación de España a través de la lengua y la cultura en el mundo. Es una institución española y, por lo tanto, lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es contribuir al prestigio y a la calidad. El número, las estadísticas vienen dadas por una situación en gran parte demográfica. Sin embargo, la enseñanza de español, que no es exactamente lo mismo que el número de hablantes de español que hay en el mundo, lo que tiene que tener es una mayor calidad. Y el Cervantes contribuye a ello. ¿Cómo? Con la formación de profesores, con los diplomas de español como lengua extranjera, con los nuevos certificados que se han puesto en marcha de una forma o de otra, el CCS, Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España, y el SIELE, con el sello de calidad de centro acreditado para las escuelas de español como lengua extranjera, con el sello también que da el Cervantes a los libros o manuales de español. Es decir, se trata también de, digamos, elevar el nivel y ser un punto de referencia en todo el mundo de la calidad. ¿Qué ha aportado el SIELE? Lo veíamos en el vídeo, era también necesario, ¿no? Bueno, es algo nuevo, está empezando ahora. Lo más importante es que es un certificado que está hecho no por una institución, sino entre 4 instituciones de 3 países en este momento, es decir, España, México y Argentina, unidos para hacer un mismo certificado, con esa idea de que el español es una lengua universal, es una lengua que ya no se puede identificar ni con un país, ni con una etnia, ni con una religión, ni con un determinado grupo humano, sino que es efectivamente patrimonio de todos. Los españoles somos copropietarios de algo que efectivamente nació en Castilla, pero ya se ha extendido por los 5 continentes. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías que han ocupado hoy una parte interesante de la jornada de hoy. Solo he podido estar un rato en su conferencia, pero sí me ha llamado la atención cuando usted hablaba de la democratización del conocimiento, es decir, lo que está permitiendo las redes sociales y las nuevas tecnologías es que no todo el mundo, gente que no tenga, digamos, dinero, por decirlo de alguna manera, puede acceder también a la enseñanza. ¿Es quizás lo más importante de las nuevas tecnologías de los últimos años? Sin duda, es decir, el alcance, poner al alcance, no solo conocimiento, también ocio. Bueno, no olvidemos que el ocio creo que es la parte más importante, la información alcanza a todo el mundo, y diríamos casi todo el mundo. De hecho, uno puede recorrer una pequeña aldea de la India y puede encontrar a niños en el cibercafé mirando un vídeo. Efectivamente, ahí está ese alcance y ese es un aspecto que debemos valorar. Y también diría que nos debemos vacunar. Es decir, la información que circula en la red, y hablamos ahora de información, de calidad de la información, de calidad de la información relacionada con la enseñanza. No todo es bueno. No todo es bueno. A veces nos engañan, nos aparecen noticias que nunca han sido, informaciones que no han existido y algunas que son irrelevantes. Podemos encontrar como un montón de informaciones que ni siquiera han existido. Ese es sin duda un patrimonio importante. Estamos al alcance, tenemos al alcance mundos muy lejanos en conocimiento, en ciencia. Lo que convendrá es administrarlos y nuestra disciplina, nuestro trabajo como enseñantes de español, pues seguramente tiene tratos propios, tiene trazos especiales. Bueno, tenemos aquí profesores, Instituto Cervantes, las nuevas tecnologías me imagino que no se puede dejarlas a un lado, hay que utilizarlas, habrá que medir también y sin olvidar los métodos tradicionales que tanto han aportado en los últimos años. Para mí lo más interesante es que las nuevas tecnologías contribuyen a cubrir una necesidad de comunicación humana, es decir, el éxito del teléfono móvil en todo el mundo, el éxito de Internet en todo el mundo, el correo electrónico, es porque hay una necesidad de comunicación humana y todo el mundo quiere comunicarse cuanto más mejor. Y si tantas personas, tantos millones de personas aprenden otras lenguas extranjeras, es precisamente para tener una mayor capacidad de comunicación y para tener una mayor capacidad también de recibir información. Cuando uno entra por Internet, si en lugar de saber una lengua, uno sabe 2, 3 o 4 lenguas, puede recibir mucha más información y estar, por tanto, comunicado con personas que están en cualquier parte del mundo, incluso en Nueva Zelanda, como has estado tú. Es decir, que ahí lo interesante de lo que estamos hablando, nuevas tecnologías, la lengua, las lenguas internacionales, las lenguas universales, es porque facilitan la comunicación humana. Sí, además, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Yo me acuerdo en un curso que di en una ciudad de Noruega, de nuevas tecnologías, y hubo un profesor que era profesor de español, un noruego, profesor de español y profesor de música.
y me dijo, oye, José María, ¿y yo tengo que utilizar los vídeos de YouTube con canciones para dar una explotación didáctica a la canción? ¿O yo que sé tocar la guitarra, puedo tocar la guitarra? Y claro, yo le dije, hombre, tú tienes la suerte de saber tocar la guitarra y cantar, canta tú. Es mucho más sencillo que enchufar el ordenador, buscar la dirección de YouTube, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay que ser fetichistas de la tecnología, hay que pensar, bueno, este recurso o bien esta información la puedo procesar para explicar un fenómeno lingüístico, algo de pragmática, de cultura, etcétera, o simplemente es un adorno que me doy a mí mismo para que la gente sepa que sé utilizar las tecnologías. No hay que ser fetichistas, hay cosas en recursos electrónicos muy utilizables e interesantes, pero tiene que haber una reflexión acerca de si esto realmente es más positivo que no utilizarlo, porque evidentemente es un poco absurdo estar colgando recursos electrónicos en la Internet cuando después estos recursos no aportan nada o no mejoran la enseñanza. A lo mejor es mucho más sencillo, como decía Agustín, utilizar un lápiz y un papel es mucho más. Además, hay mayores estudios acerca de la utilización de métodos tradicionales en la enseñanza de lenguas que en la utilización de recursos electrónicos o de tecnologías electrónicas para la enseñanza de la lengua. No sabemos cómo funciona el cerebro. Yo me ha sorprendido que dijera que se aportaba más, se aprendía más escribiendo con el bolígrafo que con el teclado. A mí me dejó fuera de juego. Las investigaciones apuntan que hay una actividad neuronal más importante en la escritura a mano. Si pensamos que un estudiante está aprendiendo una lengua nueva, que es un proceso gradual, todo el proceso que le va a llevar a adquirir esa lengua nueva va a ser no mucho más fácil, pero va a ser más hábil con la mano. En el fondo, pero son mejores los profesores, porque esa era una duda. ¿El profesor que utiliza las nuevas tecnologías es mejor profesor que el que no las utiliza? No ese es el debate. Yo sí que he intentado hacer un pequeño canto a una cierta... Estamos ante una disciplina humanística, es decir, en el sentido más bonito del término. El aprendizaje de lenguas sirve para que los seres humanos nos comuniquemos, y si nos comunicamos somos más felices. Entonces, de alguna manera algunas tecnologías, deshumanizan esas relaciones. Yo creo que es preferible que un estudiante se comunique con la persona que tiene al lado que no con alguien a 3.000 kilómetros de distancia. Es mucho más humano y puede mejorar igualmente. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerlas... Una de las cosas que me preocupaba es que las tecnologías han avanzado muy rápido y nosotros no tenemos duda respecto a qué estupendas son las tecnologías para los cálculos, para arquitectura, para biología, todas estas cosas, descubrimientos científicos. Pero lo decía José María, no sabemos muy bien cómo aprendemos una lengua. Un niño pequeño aprende una lengua él solito, para ruina de todas las academias, la aprende solito, y en cambio un adulto no. Necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces, sabemos muy poquitas cosas de cómo funciona la mente, y las cosas que nos puedan aportar las tecnologías tienen que ajustarse a eso que sabemos, no al revés. Y vivimos un mundo, diría que atropellado, muy veloz, y hemos hecho, yo creo, un poco a la inversa. Es decir, todo lo tecnológico es necesariamente bueno, quizás sí, pero no para nuestra especialidad. Creo que no. La tecnología es, digamos, la gran diferencia en otros congresos que se han celebrado aquí en Castilla y León, y la importancia. No sé si también Castilla y León está preparada para que esos estudiantes que vienen con últimas tecnologías pues se sigan reforzando. Sí, por una parte, sumándome a ese hecho experiencial que comentaban mis compañeros, efectivamente, eso es evidente que un estudiante de cualquier lugar del mundo que estudie español y que experimente esa inmersión en cualquiera de las localidades de Castilla y León va a tener una absorción superior a la que pueda tener a las nuevas tecnologías, pero también es evidente que ese hecho experiencial se puede acompañar
en una buena manera por esas nuevas tecnologías. De hecho, desde el Comisionado de la Lengua Española tenemos en marcha un programa para las escuelas y para las universidades de Castilla y León que se llama Innova en español, donde buscamos la incorporación de innovación vinculada a innovación tecnológica, también a innovación de producto y de servicio que permitan mejorar ese hecho experiencial. Y además también hay una circunstancia curiosa que quiero poner de manifiesto, y es que no solo estas nuevas tecnologías en el ámbito del español son aplicadas por universidades y escuelas que imparten enseñanza de lengua, sino que también hay un pujante y creciente sector en Castilla y León vinculado a las tecnologías de la información, precisamente, que van generando aplicaciones, páginas web con programas específicos, determinados contenidos multimedia vinculados a la enseñanza del español. Vamos a contar con varios ejemplos en este congreso y eso también es un hecho diferencial de desarrollo tecnológico, de creación de empresas, de creación económica y de creación de empleo vinculado a este sector en Castilla y León. Bueno, otra de las mesas que hemos visto en la jornada de hoy es la evaluación del español como segunda lengua. Ya sé que esto no se trata de una competición si recuperamos terreno al inglés o lo ganamos, pero bueno, ya se ha adelantado que Noruega está ahí posicionado de una manera importante. No sé si sucede lo mismo en otros países europeos en el que el español está por encima del alemán, del francés, del italiano. Sí, por ejemplo, en Suecia ocurre lo mismo. En otros países hay otros factores también de históricos o de geopolítica, es decir, es evidente que la zona de la Alsacia francesa, pues allí aprenden alemán y no español o italiano, pero en las otras zonas más al sur de Francia, pues aprenden el italiano porque tienen una relación mayor con estos países. Esto pasa en todas partes. El asunto, lo que es importante en nuestro caso como profesores, y es lo que estamos haciendo campañas internacionales y nacionales, es decir que con el inglés no basta. El inglés es una lengua estupenda, como todas las lenguas, porque son sistemas de conocimiento y de comunicación y son muy importantes para atender al otro. Pero hay que tener en cuenta que no basta en nuestros tiempos, en nuestros días, con aprender inglés para poder tener una competencia comunicativa con ciertos entornos. No se puede decir que una lengua es más práctica o más interesante que otra. No, todas las lenguas lo son. Hay que situarse en el momento en el que se van a utilizar. Si, por ejemplo, un campesino, un labrador, un campesino de Jaén, jienense, se va a Lérida, a Lleida, a recoger la pera, no le interesa aprender inglés, lo que le interesa es aprender catalán, al menos algo, porque allí le van a hablar en catalán. Si un andaluz va a ir a la vendimia a Francia, no le interesa el inglés, porque en Francia tampoco hablan demasiado bien el inglés, sino lo que le interesa es justamente el francés. Es decir, esa idea general, que es muy irritante, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a las lenguas, de decir que con el inglés basta. ¿Por qué? Porque es más barato tener solo una lengua. Y en segundo lugar decir, y el inglés además es que es mucho más práctico, o el alemán es mucho mejor para los negocios. Oiga, si usted quiere vender salmón en Argentina o bacalao en Brasil, pues como les vaya hablando con inglés, les van a llamar gringos y no van a estar muy bien recibidos. Si usted les habla o en alemán, no digamos, si usted les habla en español, pues van a comunicarse mucho mejor. Es decir, que hay que acabar con dos mitos. En primer lugar, el inglés no basta en nuestro tiempo. Ni la Unión Europea defiende esa idea, aunque la practica. Siempre dice que hay que tener dos lenguas extranjeras. Después practica el que lo del inglés basta. No. Y además, lo de la utilidad, el inglés no es más útil que otras lenguas, en términos generales. Hay que ver en qué situaciones el inglés es más práctico que el francés, el alemán, el catalán, el español, etc. Y una cosa de esas puede ser que haya, la prueba de ello es que un tercio de los ponentes y de las personas que se encuentran en este congreso son estadounidenses. Nos ha sorprendido. Es verdad que ahora es uno de los mercados más pujantes y el español se está abriendo hueco de una manera especial en Estados Unidos. Sí, yo quería insistir en lo que estaba diciendo, precisamente porque es verdad que el inglés es una gran lengua, es la lengua más difundida en el mundo, pero hay muchas otras lenguas y
En Estados Unidos la segunda lengua es el español. En toda Iberoamérica la primera lengua es el español. Pero es que además, gracias al esfuerzo de tantos profesores e investigadores en la materia, ya se ha visto que la metodología didáctica, pedagógica, lingüística, pues favorece que una misma persona pueda aprender una segunda, una tercera, una cuarta lengua. Con lo cual, aprender una lengua no quita el que también se aprendan otras lenguas. Ya no hay una competición. No se trata de si esta lengua va a ganar a la otra. No, se trata que todo aquel que por alguna razón quiera o necesite moverse en un contexto más o menos internacional, por lo que sea, porque va a la vendimia a Francia, por ejemplo, por lo que sea, pues que tenga la oportunidad de aprender lo que necesite. Pueden ser 1, 2, 3 lenguas extranjeras o 3 lenguas adicionales. Claro, en el caso de España, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, teniendo en cuenta que nuestros vecinos hablan portugués, francés y árabe, pues también deberíamos hacer un poquito más de esfuerzo por el conocimiento de otras lenguas, porque es que en realidad son nuestros vecinos inmediatos y son bien fuertes, y son bien importantes, porque son, es decir, tanto el portugués como el francés como el árabe son grandes lenguas internacionales. Sería un gran beneficio para todos nosotros. Lo mismo que decimos para otros países, es que sería un beneficio que aprendieran español como lengua internacional. También lo decimos para los españoles, exactamente lo mismo. Si ya no estamos en esa competición a ver qué lengua llega primero, si no es eso. Estamos haciendo un servicio a las personas, así lo sentimos desde el Cervantes. Es un trabajo para personas concretas que por alguna razón quieren acceder a una lengua nueva, a una lengua adicional. Pues en eso es en lo que trabajamos. Quiero tocar también la parte del negocio, la parte del dinero que mueve. Es verdad que hoy tampoco hemos escuchado cifras, no sé si se puede evaluar el dinero que se puede mover, pero no tanto en cuanto el dinero como tal, sino el empleo. Y las personas que están aquí, pues os dedicáis a ello y es una salida de futuro en una situación todavía complicada que, por ejemplo, ahora mismo tiene todavía España con casi más de 4 millones de parados. Sí, comentábamos precisamente en una conversación que teníamos con anterioridad que es un sector, el sector de la enseñanza del español, en Castilla y León concretamente, que no ha sufrido ninguna debilidad con la crisis, ni ha cerrado empresas en ese sentido, claro, ni tampoco ha habido reducción de empleo, algo que ha sucedido en prácticamente todos los sectores de actividad económica. Sin embargo, este sector ha sido resistente a la crisis y continúa creciendo en empleo porque continúa generando nuevas empresas y nuevos proyectos dentro de nuestro entorno. Y en ese sentido, este congreso también manifiesta con un espacio de empleo la vitalidad que mantiene el sector en ese sentido, donde se están moviendo unas cifras importantes de ofertas y están siendo demandadas también por un buen número de profesionales de Castilla y León con interés en participar en ese sector. Preguntabas por cifras de empleo globales. Es verdad que es un sector que tiene unas cifras de empleo directas muy concretas, pero que en las cifras indirectas abarca muchísimos ámbitos vinculados a hostelería, restauración, a turismo propiamente dicho, y que por lo tanto entendemos que todos esos empleos indirectos hace que sea un sector importante. Y ahí en la enseñanza entran también las nuevas tecnologías, no estamos hablando solamente de profesores, sino todas esas aplicaciones. Por supuesto, es un mercado fue un mercado boyante, pasó una cierta bajada y lo vuelve a ser boyante en forma sobre todo de cursos no presenciales. De todas formas, sobre el tema del negocio yo no puedo opinar demasiado, pero diríamos que el negocio del español debe ser un negocio, en mi opinión, modestísima, a medio y largo plazo. Es decir, ese mundo que hable muy bien español funcionará muy bien, genera muchas oportunidades cuando mejoremos el nivel de competencia. Es verdad que tenemos muchísimos estudiantes de español en el mundo, pero es verdad también que los niveles de competencia, es decir, la capacidad de comunicar es limitada. La mayoría de las personas que estudian español en el mundo son estudiantes de enseñanza media, son estudiantes jóvenes, que podríamos comparar un poquito con nuestros estudiantes, no acaban hablando muy bien inglés cuando acaban el bachillerato. Bueno, yo creo que ahí es el esfuerzo, tener hablantes competentes de español, sea en cursos de perfeccionamiento, aquí en México, donde sea, va a ser el estímulo final para ir un poquito más allá. Si nos quedamos en objetivos a corto plazo, medio plazo,
seguramente pues estaremos hablando de la gallina de los huevos de oro, que es una frase que siempre asociamos con el verbo matar, ¿no? Es decir, no aparece con otro verbo más que con el verbo matar. Es decir, en ese sentido yo creo que está bien todo lo que hacemos, hemos sido capaces de crear muchas cosas en muy poco tiempo, pero queda una iniciativa estupenda, que es proseguir. Proseguir para mí, y ahora quiero lanzar una lanza a favor de alguien que tenemos como muy olvidado, son los profesores no nativos del mundo. Los que aguantan la enseñanza del español en el mundo son la mayoría profesores no nativos, los que explican en un instituto de Francia. Y esos son los que vamos de tratar muy bien, porque esos son los que van a dar un pasito más con sus estudiantes, los van a enamorar de la lengua, los van a hacer hablar más, los van a hacer hablar mejor, pero ellos mismos tienen que hablar un poquito mejor. Entonces, ese es un tema apasionante. Yo he trabajado con muchos profesores no nativos y siempre están en un rinconcito. Y son la mayoría de profesores del mundo. Tenemos que ir cerrando por ir concluyendo también la importancia de defender y cuidar el idioma, que muchas veces a lo mejor lo hemos dejado de lado y que ha sido uno de los grandes temas en otros congresos y que seguramente se analizarán a lo largo de estos días. No quería que tampoco se nos olvidase hablar de Cervantes, del centenario, de cómo me imagino que estará empujando este cuarto centenario de la muerte de Cervantes en todos esos institutos, en todos los sitios, una oportunidad para que la gente aprenda español y pueda leer el Cervantes en el idioma en el que se escribió. Mucho, tenemos cientos y cientos de actividades en todos los centros del Instituto Cervantes en el mundo que están este año relacionadas con Miguel de Cervantes y con el centenario, con el Quijote, por supuesto, y con toda la obra de Cervantes. Porque además es muy interesante cómo el aprendizaje de la lengua va también junto, o puede ir junto con el conocimiento de la cultura, de lo que hay detrás, de lo que cuando uno aprende una lengua, uno aprende también es el acceso a todo un mundo cultural. Y por eso, bueno, pues la figura de Cervantes en la literatura española, pues encontramos una fuente riquísima para el conocimiento de todos nuestros alumnos o del público en general que esté interesado de alguna manera pues por la cultura española o simplemente por la cultura, por la literatura universal. Si es que el Quijote ya es literatura universal, solo hay que ver la cantidad de ediciones infantiles que en este siglo XXI se publican en el mundo como adaptaciones del Quijote, da igual que sean en hebreo, en árabe, en hindi o en alemán, por editoriales privadas, y que no lo hacen por difusión de la cultura española, sino porque realmente es un libro de la literatura universal. Este congreso también habéis querido introducir a Cervantes como una pieza importante en la defensa del español. Sí, este año está tintado de ese halo cervantino y efectivamente, paralelamente, de una manera paralela al ámbito de las tecnologías, al ámbito de la innovación, tenemos también un apartado en este congreso destinado a la figura de Cervantes como un hito ligado a la lengua española. Agustín ya ha hecho alguna reflexión, nos tenemos que ir, pero no sé qué os gustaría que pozo quedase de este congreso en el año 2016, también nos ha apuntado a alguna cosa, pero que sería interesante trabajar para los próximos años, pues para que si verdaderamente no hay paro en este sector, se mantenga, que cuidemos el idioma, los profesores nativos. No sé qué mensaje queréis dejar que sea importante. Sí, bueno, mi mensaje, por el bien de todos. Mi mensaje está claro, y además siendo profesor de español y siendo quien soy, presidente de FIAPE, es formación, 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 porque es la única forma de mejorar la oferta del estudio del español. Hay que tener en cuenta que junto con la necesidad de la formación para formar el profesorado, entre otras cosas, nosotros trabajamos solo en países no hispanohablantes, es decir, del profesorado no hispanohablante, también la necesidad de que los contratantes de personal docente tengan en cuenta que no se puede contratar a personal no cualificado. Es decir, la contratación de personal que no está cualificado para dar clases de español, tanto por conocimientos de español como por conocimientos de didáctica de la enseñanza del español, es el peor negocio que se puede hacer en concreto en España, en concreto en Castilla y León. El profesorado tiene que estar cualificado tanto didáctica como en cuanto a contenidos, en cuanto a titulación.
hay que tener en cuenta, yo voy a poner un ejemplo que seguro que todos los televidentes me van a entender. Cuando yo tengo un Renault Kangoo, cuando el Renault Kangoo se me estropea, lo llevo a un taller cualificado y el taller me lo repara. ¿Por qué entonces, o cuando voy al dentista, porque me duele una muela, voy a un dentista y me saca la muela? ¿Por qué entonces tenemos que aceptar que gente que no está cualificada en didácticas, en métodos didácticos de enseñanza, como del estudio, estén dando clases de algo tan importante como es una segunda lengua, una lengua extranjera como es el español? Tenemos que cerrar. La calidad. Sí, pero la pregunta ahí también es para el Instituto Cervantes, que también es quien un poco regula, controla el certificado que tenemos nuestro centro de formación de profesores en Alcalá de Henares y tenemos los diplomas y certificados del Instituto, precisamente porque insistimos en la calidad. ¿Pero se puede controlar todas esas academias? ¿Hay algunas que tienen el certificado? No es una cuestión de controlar, nuestra vocación no es la de controlar, es dar un servicio a quien lo quiera, evidentemente. El Instituto Cervantes tiene una acreditación para escuelas que imparten español y en el caso de Castilla y León desde hace ya muchos años, desde la propia Junta, se ha impulsado que todo el sector cuente con esa acreditación del Cervantes para contar con un sector, evidentemente, como apuntaba José María Izquierdo, de calidad. Y además en esa formación de profesores incidimos no solo en la formación del profesorado que imparte clases en Castilla y León, velando por esa calidad, sino también en algo que se mencionaba anteriormente, que son los profesores nativos, y en FIAPE además trabajamos de la mano en ese sentido. Nosotros traemos cada año al menos 1000 profesores de español extranjeros a Castilla y León con dos vertientes. Una, el que se formen y tengan esa percepción de nuestro entorno, y después, con esa positiva experiencia en Castilla y León, sean prescriptores de nuestra comunidad autónoma en aquellos lugares donde imparten clases, es decir, que sus alumnos sean los que a posteriori vengan a Castilla y León en el corto plazo y en el largo plazo también el que esos alumnos que han tenido un hecho vivencial, una experiencia importante con este entorno, cuando en el día de mañana desempeñen otras actividades, seguramente comerciales o de negocios, entronquen con Castilla y León en ese sentido. Bueno, pues con ese mensaje positivo y pidiéndoles eso, que recomienden Castilla y León, que es un buen sitio, no solamente para aprender español, sino para muchas otras cosas. Despedimos este programa. Muchas gracias y mucha suerte con lo que resta de Congreso Internacional de Español en Castilla y León. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes también. Nosotros nos despedimos de este Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca, donde se celebra este Congreso Internacional de Español. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, pasen una buena semana.